Presenta Tarjeta Naranja. Hola, buenos días. Es un placer ver a tanta gente joven tratando de tener ideas que cambien el mundo. Si me permiten, humildemente quisiera dedicar esta pequeña charla que vamos a tener con ustedes a todo el personal del Hospital de Urgencias que trabaja todos los días por la salud de la población de Córdoba y a todos aquellos anónimos del mundo que dan parte de sus vidas para tratar de salvar vidas ajenas. Para ellos, mi humilde homenaje. Y yo la verdad que no sé si esta visión que voy a compartir con ustedes va a poder cambiar el mundo o no. Sería demasiado petulante de mi parte poder creer algo así. Lo que sí les puedo asegurar es que esta visión cambió la manera de ver, de ser y estar en el mundo de muchos de los que trabajamos hace muchísimo tiempo en el Hospital de Urgencias de Córdoba. Tengo varias pasiones en mi vida: la música, el deporte, la medicina, la poesía. No se preocupen que no les voy a hablar de todas las pasiones mías. Vamos a compartir algo de poesía y de medicina. La primera es la poesía, y primero quiero contarles mi manera de entender la poesía. Yo creo que la poesía no es solo la palabra escrita o el dolor del papel en blanco o el ponerse a escribir, sino que la poesía es esto, el estarse mirando a los ojos, lo que tuvimos ayer con los otros oradores, el diálogo, el abrazo, el gesto, los mínimos movimientos del alma, lo que genera una sonrisa. La poesía para mí, más que la palabra escrita, es una forma de vida, una manera de ser y estar en el mundo, y así lo asumo. Y por eso quería empezar compartiendo con ustedes una pequeña poesía. Pero antes de la poesía voy a contarles cómo se engendró esta poesía. Cuando yo era más pequeño que ahora, mucho más pequeño, algo así como 8 años, una cosita así, yo pensaba que las piedras, cuando nosotros nos íbamos de vacaciones, las piedras que nosotros teníamos en el jardín, pensaba que las piedras se quedaban tristes, que se quedaban solas. Entonces, sin que nadie me viera, las juntaba una a una en el costado del Ford Falcon que teníamos, nosotros éramos 8 hermanos, y había que andar para que no se diera cuenta nadie. Entonces las llevaba a pasear conmigo a Mina Clavero. Para los que son de Córdoba conocen qué es Mina Clavero. Sin que nadie me viera, las bajaba una a una. Pasaban los 15 días conmigo de vacaciones y las juntaba de nuevo y las traía a mi jardín. Entonces, pensando en eso, mucho tiempo después, ya de grandote pavo, le escribí: nadie hubiera pensado que alguna vez alguna piedra hubiera sentido soledad alguna, hasta que un buen día aquel niño, con el corazón despierto, en una breve sístole del alma, la tomó suavemente entre sus dedos, como quien toma al amor por vez primera, y la sacó a pasear para borrarle la tristeza. Como ven, ya desde chiquito ya me guiaba por un camino distinto. Por suerte, como dice Antonio Porque, quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza. Por suerte he podido conservar esta cabeza de niño. Y mi otra pasión que quería compartir con ustedes es la medicina. Y como decía Demócrito, un gran pensador, todas las cosas están hechas de azar y necesidad. Y quizás por azar y necesidad empecé a estudiar medicina, ya que recién me di cuenta de que tenía vocación de médico allá por 4º año de medicina, cuando toqué mi primer paciente. Cuando toqué mi primer paciente me di cuenta que yo no podía haber sido otra cosa que médico. Por suerte, porque mira, si me equivocaba hubiera tenido que ser panadero o otra cosa, un quilombo bárbaro, habré estudiado 4 años al vicio, ¿no? Pero bueno, allí fue mi vocación de médico, y desde, rendí las especialidades, que acá el doctor sabe todo el esfuerzo que tiene que hacer uno, especialidad 1, maestría, etcétera, etcétera. Y desde hace muchísimos años trabajo en este hospital, que es el Hospital de Urgencias de Córdoba, Argentina. Esto lo explico para las otras gentes del mundo que nos estén escuchando, que es un hospital de alta complejidad,
que atiende a politraumatizados, gente que viene severamente herida. Generalmente son personas entre 15 y 35 años cuyas vidas penden de un hilo. Primero entran por un lugar que se llama shock room, en donde se los trata de compensar, y luego van hacia una terapia intensiva, en donde los que están muy críticos se trata de estabilizarlos totalmente y los que se pueden salvar se salvan. En la salita contigua a esa terapia intensiva del hospital de urgencias, que tiene 9 camas, hay una salita de 2x2, muy chiquitita, que tiene un antiguo pizarrón. Como esos pizarrones vieron que utilizaban nuestras maestras, bueno, los que somos más viejos sabemos, los que son más jóvenes, ¿no? Esos negros que uno escribe con tiza blanca. En ese pizarrón, como era de suponer, se escribían cuestiones cuasi sagradas para un pizarrón que está en la salita contigua de una terapia intensiva. Por ejemplo, Ateneo Científico día tal, o el pH de la sangre es igual a tal, cuestiones sagradas como era de esperar en un sagrado lugar como es la salita contigua de la terapia de un hospital. Vaya a saber qué me pasó, si me agarró la cabeza de niño o qué, pero un día se me ocurrió borrar todo lo que estaba allí escrito y escribir un poema en tan sagrado lugar. Quizás por una de las leyes de la sabiduría hindú que dice todo lo que sucede es por lo que tenía que suceder, o por el azar y la necesidad de Demócrito, vaya a saber por qué locura, pero a mí se me ocurrió escribir un poema en tan sagrado lugar. Al día siguiente, como es obvio, fui crucificado. Por suerte no muerto ni sepultado, pero rayaron todo lo que había escrito, me borraron, me tachonearon, ¿quién escribió esta estupidez acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de todas maneras, seguía escribiendo en tan sagrado lugar. Cada martes, yo estaba todos los martes de guardia y borraba lo que estuviese ahí escrito y escribía un poema. Los poemas habitualmente no tenían mucho que ver con lo que me sucedía a mí, sino que tenían que ver con lo que el duende se atrevía en ese momento entre paciente y paciente y escribía sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el amor, etcétera, etcétera. Y también uno de esos poemas fue dedicado a mi madre. Y les cuento una pequeña anécdota por qué le escribí esto a mi mamá. Cuando era tan chiquito que cabía en una cuna, de esas cunas con rueditas, ¿vieron? No sé si existen ahora, pero había una cuna con rueditas cuando yo era muy chiquito y mi mamá de una de las patas de la cuna ataba un hilito a su pie izquierdo o a su mano izquierda y cuando yo jodía mucho me llevaba y me traía para consolarme. Entonces le escribí, pensando en mi madre, este poema. Para vos, mami. Cuando tenía la edad que no me acuerdo y la vida era un hilo que unía tu mano y mi cuna, yo iba y venía de tu pecho, presintiendo que el mundo era un lago blanco y dulce, que uno bebía de a sorbitos hasta quedarse sonriente, casi muerto, tiernamente dormido. Eso era todo. Más tarde, no sé cuándo, yo me daba cuenta de que era aburrido esto de crecer y crecer sin hacer nada, y te escuchaba venir tirado en el piso juntando toda la tierra que podía con la espalda. Mami, ¿qué puedo hacer? Y vos tejías el libreto imposible, las pelotas de trapo, las rueditas de penicilina, las capas de Superman, la puta nene, dejá de joder. La vida, madre, eso era todo. Ahora que estoy cerca de los 50, todo un nene para vos. Ahora es fácil de saber que la vida es solo un lago blanco y tierno que cae de tus ojos. Bueno, esos poemas yo los seguía tosudamente escribiendo y así pasaron todos los martes de un año. Imagínense todos los martes que tiene un año, son muchísimos, ¿no? Y tosudamente la gente, que yo no sé si eran ellos los equivocados o yo, me seguía borrando quién escribió esta estupidez. Así pasaron todos los martes que tienen 2 años. Y empecé a ver el brillo que hay en algunos de los ojos de ustedes. Empecé a ver que el brillo de los ojos de la gente cambiaba. Entonces,
los miércoles venían de laboratorio, venía gente de rayos, venía gente de lavadero a copiar el poema que yo había escrito el día martes. Es más, algunos hasta me recriminaban si no lo había renovado el poema. Che, Pecas, ¿por qué no renovaste el poema? Pero, y siempre hay un pero en la vida, pues siempre hay peros en la vida. En tercer año, al director del hospital se le ocurre aseptizar la sala y poner un pizarrón de acrílico. Y a mí ya no me daba para escribir poesía en un pizarrón de acrílico con una fibra. Entonces, ¿qué hacía? Escribía poemas en papelito y los pegaba con una cinta de scotch en el pizarrón. Era todo sudo el vago, ¿no? Entonces, allí estaban mis poemas. Hasta que a los 3 años y medio el jefe, con voz de jefe, me dijo: Pecas, si vos nos publicas los poemas que has hecho hasta la fecha, los vamos a hacer nosotros. Es así que decido publicar, bueno, ese premio, ese libro gana un premio y decido publicar este libro en 1994. El primer poema había sido escrito en 1990, este libro sale en 1994 con un papel italiano negro con letras blancas. Cuando este libro ve la luz, las enfermeras del hospital recuperan el viejo pizarrón que estaba entre los trastos viejos, sacan el de acrílico y allí, desde entonces, desde 1994 hasta la fecha, solo se escribe poesía en tan sagrado lugar. El lugar que era sagrado para las opiniones científicas y para los ateneos, etcétera, etcétera, ahora es un sagrado lugar para la escritura de la poesía. En el hospital todos trabajamos en equipo. Ningún ser humano es tal sin el otro y sobre todo en esos momentos tan difíciles. El hospital nos ha dejado grandes enseñanzas a todos en el hospital. Desde entonces pensamos más con el alma que con la razón lógica. Siempre he pensado que ninguno de nosotros sabe que tiene una mariposa viva adentro, hasta que la mariposa un buen día, de puro solidaria, comienza a volar. Entonces nuestros brazos ya no son más nuestros brazos. Se nos alarga la mirada, no para ver más lejos, sino para ver más profundo. La razón ha sido vencida. Y la razón en ese momento había sido vencida por el pensamiento álmico. Y voy a ir terminando con una anécdota. Bueno, como verán, yo era medio rarito y era rarito para todo porque por ahí le susurraba también a los pacientes un poema al oído o ponía una silla al lado del paciente que era un poco complicado y me ponía a observarlo durante largo tiempo a ver si podía descubrir qué se nos estaba escapando. Y así me pasó con Iván Martínez, que era un paciente que nosotros teníamos internado en cama 2, un paciente que estaba gravemente traumatizado. Iván se había accidentado en moto y pasamos al lado de la cama de él pensando o diciendo en voz alta a qué hora se moriría Iván. Y así se lo comunicamos a la familia, que Iván tenía algunas horas de vida solamente. Y yo lo miraba y estaba semi-inconsciente Iván, y a mí me parecía que él estaba mirando al techo esperando ver entrar el sol. Entonces le escribí en el pizarrón: debe haber algo mejor que este antiguo gotear de los mismos rostros diarios cayendo y cayendo a los ríos. La muerte es siempre el mismo lago. Hoy ya no me queda más que esta lenta espera del sol, que este huequito en la pared. Los grandes dioses no entran por allí. Aquí hay tanta gente gritando en mi cama, tanta gente y nadie está conmigo, tanto ruido que nadie mira el sol esperando entrar por el huequito. Por esas cuestiones de la vida, Iván, que era solo piel y hueso y que tenía fallo multiorgánico y que se estaba muriendo irremediablemente, a los 3 meses empezó a mejorar paulatinamente y a los 4 meses Iván se salvó y pudo ser dado de alta. Pero allí no termina la historia, ya que a los 6 meses
Grande fue mi sorpresa cuando lo veo venir a Iván por el pasillo, pesando unos 200 gramos más o menos, era un flaco hediondo. Iván venía con un poema bajo el brazo. Iván había empezado a escribir poesía. Y ahí no termina la sorpresa porque Iván al año siguiente retoma sus estudios de medicina y en 6 años se recibe de médico. Va a rendir la residencia provincial y con el mejor promedio de toda la provincia entra al Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en donde cumplimenta su residencia. Termina su residencia en el Hospital Tránsito Cáceres y rinde la residencia de segundo nivel en el Hospital de Urgencias con el mejor promedio. Termina su residencia en el Hospital de Urgencias de segundo nivel e Iván Martínez, que de él se trata, es uno de los mejores médicos que nosotros contamos ahora en nuestro hospital. Yo siempre pienso que los pequeños movimientos de alma, los pequeños giros que ni siquiera nos imaginamos que pueden llegar a movilizar cosas, movilizan grandes cosas. Quiero ir terminando con 2 pensamientos de este gran poeta ítalo-argentino que es Antonio Porquia, o que fuera Antonio Porquia porque ya falleció. Él dice, yo le preguntaría a esos mundos qué grano de arena los mueve a rodar. Y también dice Porquia, nadie te ha dado nada por nada si nadie te ha dado el corazón, porque solo el corazón se da por nada. Gracias a todos aquellos que en el mundo dan parte de su corazón solo por nada. Y finalizo con un pensamiento de la Madre Teresa que dice, no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Muchas gracias. Presentó Tarjeta Naranja.